En nuestro segmento Gente que Inspira conoceremos la historia de dos jóvenes emprendedores que decidieron iniciar una empresa de producción de hortalizas con un método bastante innovador en el que el agua es el protagonista. Con mucho entusiasmo nos contaron sus metas y proyectos. Nicolás y Rodrigo son amigos, eran compañeros de colegio y decidieron iniciar este emprendimiento que lleva más de un año de iniciarse. Cuentan que investigaron 6 meses y les llevó otros 6 para la puesta en marcha del proyecto. Y la verdad que nosotros, desde donde surgió, empieza que íbamos a empezar acá con tomates. Y hablando con la gente, informándonos un poco, le encontramos por suerte a un gran proveedor de tomates y no nos contó lo bueno, nos contó directamente lo malo. Y nosotros queríamos hacer esto como algo, vamos a decirle, más tranquilo, y habría sido el tomate tiene más problemas que, no sé, el libro de Baldor por ahí. En la feria anual de la Expo Mariano Roque Alonso, a ambos les llamó su atención la hidroponía. Luego de hacer cálculos, a Nicolás y Rodrigo, de 24 y 23 años respectivamente, les pareció que sería un negocio rentable. Y 150 millones es lo que gastamos en total, pero igual seguimos invirtiendo con la producción, con lo que vamos ganando, seguimos invirtiendo para darle mejoras y mantener para que sea limpio el lugar y evitar el uso de pesticidas. O puede ser a gran escala o a mediana escala también. Creemos que de aquí a un año ya estaremos recuperando todo eso, la inversión. Con estos 6 meses que ya estuvimos produciendo, más un año ya estaría dando retorno a la inversión. Una de las ventajas de este sistema es que no daña el suelo y el agua se ahorra en un 90%, comparando a otras plantaciones más utilizadas en agricultura. Nosotros usamos, como ves, no tenemos tierra y no tenemos sucio el lugar, vamos a decirle, que nosotros ni bien cosechamos, al día siguiente, si es que limpiamos las mesas o las mesas no están sucias, podemos volver a plantar. El agua, nosotros, las mesas tienen una inclinación donde termina en un encajonado y vuelve al retorno que le lleva otra vez al tanque. Y con una bomba vuelve otra vez. Y es constante, o sea, no es constante, se le da 15 minutos. Nosotros le damos 15 minutos de riego, vamos a decirle, por las raíces, y después 15 minutos para el motor, no le pasa agua. Comparten con nosotros sus trucos para cultivar a través de este sistema. Este sería el segundo proceso en realidad. El primer proceso sería la siembra de la planta dentro de la bandeja que pueden ver ahí. Lleva más o menos 10 a 15 días que esa planta germine y crezca así como lo ven. Luego se coloca en estos caños que son caños más chicos, de la forma que él está mostrando. Pasados los 15 días en el primer trasplante, se le deriva a la etapa final, cuando tiene un buen tamaño y se puede sujetar, vamos a decirle, pararse solo. Acá le damos una ayudita con unos vasitos para que no corran a través del caño. Acá pasados los 15 días ya tenés listas para la cosecha. Hidroplan SRL tiene una producción por mes de más de 700 plantas y están presentes en las redes sociales. En un futuro no lejano, pretenden expandir el negocio y cultivar frutillas, flores y otros frutos.